El tema de hoy, hermanos, tiene por nombre extranjeros y peregrinos y no de este mundo. Amén. Extranjeros y peregrinos y no de este mundo, es decir, que no somos de este mundo. Amén. Y quiero yo compartir algo relacionado con eso. Ya tenía con esto como 3 semanas que quería yo compartirlo. Y escuchándole a la radio de Ministerio de Cebrón antier, que andaba yo trabajando por Moyac, ese mismo día el pastor Jerry Algo, y algunos lo conocen, él estuvo una vez aquí predicando desde este púlpito, compartió casi lo mismo sin querer. O sea, yo no lo planeé, sino que simplemente sentí inquietud leyendo la palabra del Señor. Sentí inquietud por el Señor por predicar esto, y el Señor confirmó su palabra ahí cuando escuché al hermano predicando lo mismo. Bueno, hermanos, hay 2 personajes los cuales lo vamos a tomar en cuenta el día de hoy. Uno para tomar el ejemplo de él, y otro que no tanto. La Biblia lo menciona como un hombre justo, pero era todo lo contrario al primer hombre del cual vamos a aprender hoy. Y a lo largo de los años, hermanos, siempre en las iglesias, en el pueblo de Dios, ha habido hombres y mujeres que aman a Dios con todo su corazón y que serían capaces de dejar cualquier cosa, sea propiedades, sea lo que sea, hasta su propia vida. Lo hemos visto en los grandes hombres de fe, como Charles Finney, Charles Spurgeon y todos ellos, los que siempre se mencionan, George Whitefield y todos ellos. Y a lo largo de la iglesia siempre ha habido ese tipo de gente que no les importa dejar todo, aún mire, aún a dejar la familia, y que la familia sufra un poco. Muchos misioneros se fueron a China, allá murieron sus esposas, sus niños, y se llegaron a quedar solos, y no se amargaron, sino siguieron compartiendo la palabra de Dios sin importar lo que les hubiera pasado. Yo, lo más seguro que, como luego dicen, hubiera renunciado. Y muchos sí le dijeron al Señor, tú me llamaste, pero mira ahora lo que me está pasando. Pero siempre ha habido gente así que es capaz de dejar todo. Habrá otros también que harán todo lo contrario, que sí son cristianos y que sí aman a Dios, pero no harán mucho por el Señor, o simplemente verán por sí mismos primeramente antes que Dios. Pues bien, hermanos, ahora hablaremos de estos 2 tipos de personas, y como siempre le digo, estas 2 personas están ilustradas en la Biblia y los tomaremos el día de hoy. Como le digo, uno que anhelaba servir a Dios, y otro que sí creía, pero miraba más que nada primeramente por sus propios intereses. Uno de estos, el primero de estos hombres, representa a aquel que quiere seguir adelante y dejarlo todo por Dios, o para Dios, o para seguir a Dios. Y el otro será todo lo contrario, mirará por sus propios intereses. Estos 2 hombres son, algunos yo creo que ya se van dando la idea. Estos 2 hombres son Abraham y Lot. Los que conocen la Biblia, los que han leído las escrituras a lo largo de los años, se darán cuenta más o menos de qué es lo que les estoy tratando de explicar. Abraham es nuestro ejemplo supremo, es el padre de la fe, la Biblia lo dice, un hombre justo, un hombre recto, que amaba a Dios sobre todas las cosas y fue capaz de sacrificar, no lo sacrificó, pero iba a sacrificar a su propio hijo. Amén. Todos hemos oído esa historia, ¿verdad? De Abraham, y que tomó a su hijo y lo llevó al monte Moriah, como le dijo el Señor. Tomó leña, tomó a su hijo bien de madrugada, bien temprano, dice la Biblia, y caminaron hasta llegar arriba, y ya lo iba a sacrificar, y puso el altar. No piensa que es un altar de esto, un altar de piedra, y lo puso sobre la leña, dice la Biblia, y lo iba a degollar, cuando el Señor le dijo por medio de un ángel: Abraham, no hagas daño al muchacho, porque ahora sé que me temes, y en otras palabras, y darías todo por mí. Qué fe, era el hijo de la promesa.
que le había prometido y lo había tenido en su vejez de 99 años. Sin embargo, él no se lo rehusó. Por eso es el padre de la fe, por eso es nuestro ejemplo a seguir en la escritura. Y cuando él lo iba a degollar, el Señor lo detuvo. Ahora también tenemos que dar crédito a Isaac. La Biblia no dice, pero según se dice que era un joven ya de alrededor de 21 a 25 años de edad. Pero siempre en las historias bíblicas o a los niños lo ponen como que era un niñito, como que lo llevaba de la mano al niño a sacrificarlo. No, era un joven de 21 a 25 años de edad. Abraham, de 99 años, no podía sujetarlo y amarrarlo. Él simplemente le dijo, como hacen los policías, ¿no? Pon tus manos atrás. Y le amarró sus manos. Y él obedeció. Isaac sabía para dónde iba. Y se dejó. Y lo iba a sacrificar. Lo puso sobre la leña, pero realmente se puso solo, porque cómo iba a cargar a un joven de ese tamaño. Bueno, ese es uno de nuestros personajes del día de hoy muy interesantes, Abraham. Entonces, hermanos, tenemos que ser extranjeros y peregrinos como Abraham, no como Lot, porque Lot no nos representa a nosotros, representa a algunos cristianos, luego lo vamos a ver adelante, pero aquel que desea más de Dios y perseverar y terminar su caminata bien, entonces es Abraham el que le representa a ese tipo de cristianos. ¿Qué quiere decir peregrinos o extranjeros y peregrinos? Hermanos, los peregrinos son podrían ser personas expatriadas o alguien que voluntariamente emprende un viaje a una tierra extraña, a un país extraño. Es decir, no es de ahí. ¿Me explico? No es de ahí. Ese es un peregrino que va por ahí. Como la Biblia dice que las golondrinas son como van pasando por temporada, no son del lugar, llegan y cuando cambia el tiempo se van, dice los salmos. Bueno, ese es un peregrino, alguien que emprende un viaje voluntariamente o ha sido expatriado a un lugar extraño. Nosotros como cristianos debemos tener en nuestra mente, hermano, y analizarlo y entenderlo, que no somos de este mundo. Pero cuando a veces le está llegando la hora al ser humano, no quiere irse de este mundo, piensa que va a vivir aquí para siempre. Pero dice la Biblia que vamos de pasada, hablando del cristiano más que nada. Aún así, dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después al juicio. Pero el cristiano, dice la Biblia, que somos peregrinos y extranjeros y no somos de aquí. Los extranjeros es algo parecido. Quien anda o viaja por países extraños. Va de pasada. Si anda o pasa. No es que está en un solo lugar. Si está en un solo lugar y se ha establecido, entonces es de ahí. Pero alguien que va de pasada es un extranjero y un peregrino en un país extraño. Bueno, eso para entender más el concepto de qué es lo que queremos aprender. Nosotros como peregrinos de este lugar de la tierra. Abraham, como le digo, es un ejemplo a seguir, nuestro modelo según la Biblia. Él lo llama el padre de la fe. Bueno, la historia de Abraham comienza alrededor del capítulo 10 de Génesis. No vamos a ir a la Biblia todavía, aguántenme un poquito. Pero desde el capítulo 7, donde comienza el diluvio universal que dice la Biblia, donde murió todo ser viviente, con Noé con sus hijos. Perdóneme, pero ¿por qué? Le explico. ¿Por qué voy más para atrás? ¿Por qué voy hasta Noé? Porque Abraham, después de 400 a 500 años, después de Noé, nace Abraham. Pero quiero comenzar desde Noé. Entonces, Noé, en el capítulo 7 llega el diluvio, pasa el tiempo que debe pasar, bajan las aguas. Llega al capítulo 9, versículo 23, donde muere Noé.
Noé se embriaga, dice la Biblia, hizo un altar y sacrificó, perdón, holocausto a Dios, y dice la Biblia que llegó olor grato a Jehová y Dios se complació y hizo el pacto. ¿Se acuerda? El pacto del arco iris, y que le dijo que nunca más inundaría la tierra nuevamente con agua y acabaría con el ser humano. Y dijo, sino que hasta que cuando exista la tierra, mientras exista la tierra, habrá siempre la sementera, la siega, frío, el calor, invierno y todo eso. Bueno, después del capítulo 10 se describe los descendientes de Noé y ahí aparece Abraham. Pero no se lo voy a leer todo, pero vaya allí al capítulo 10, por favor, de Génesis. No vamos a leer todo, solamente un poquitito para que se dé una idea cuántas generaciones tuvieron que pasar para que llegara de Noé hasta Abraham. Le voy a comenzar a leer para no abarcar mucho tiempo. Capítulo 10 de Génesis dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. 3 hijos, recuerda que estaban en el arca con sus esposas. A quien nacieron hijos después del diluvio: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Nombres un poco extraños. Versículo 3: los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, de la cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Ramá, Sabteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Fue este vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10. Y fue el comienzo del reino de Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Reboot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Anamim y Leabim, a Naphtuhim, a Pastursim y a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Leveo, al Arseo, al Cineo, al Arbadeo y al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Bueno, etcétera, 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 hasta todo el 10, todo el 11, y casi para terminar el 11, entonces aparece Abraham. Estoy leyendo este 10 para que vea cuántas generaciones y cuántas personas tuvieron que nacer para llegar a Abraham. Mire, desde el versículo 24, del 11:24 nos vamos a brincar hasta el 11:24. Dice: Nacor vivió 29 años y engendró a Tare, y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y Harán, 3 hijos de Tare. El versículo 27 dice: estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, es decir, Lot, sobrino de Abraham. Amén. Hasta ahí. Bueno, vamos a continuar leyendo el 28. Murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abraham, Nacor, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, madre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham, fíjese, y tomó Tare, o sea, el papá, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos a Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán.
Y mire lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la cual yo te mostraré. Mire todas esas generaciones que pasaron y no les dijo a nadie nada a Dios. Eran ciudades perversas, idólatras. Abraham viene de un contexto idólatra donde ellos vivían. En Babel, donde hicieron la torre de Babel, ¿se acuerda? Entonces, después de todo eso, Dios le habla a Abraham. Dice: toda esa gente sí, como diciendo, toda esa gente sí, pasó muchas generaciones y todo. Y luego dice: pero, ¿sí me entiende? Pero Jehová había dicho a Abraham. Es decir, a nadie le dijo nada. Es decir, Dios extendió su misericordia desde Noé, desde que murió Noé, hasta Abraham. Jehová no había extendido su misericordia en 400 o 500 años desde Noé, pero la extendió hasta Abraham. Puso sus ojos en Abraham, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Ahora tenemos un contexto de dónde viene Abraham, su historia, el tiempo que pasó y cómo Dios extendió su misericordia y lo escogió después de tantas generaciones a las cuales no visitó. Dios le visitó a él para extender su misericordia. Gloria a Dios. Veamos, hermanos, cómo podemos aprender de Abraham a ser peregrinos y extranjeros. Dele vuelta ahí, vaya al capítulo 13. Recuerde, son dos personajes en este mensaje. Abraham, el padre de la fe, del cual vamos a aprender hoy y del cual hemos estado aprendiendo a lo largo de los años como cristianos, y Lot, del cual sí era justo según la Biblia, pero del cual no debemos de aprender, o debemos de aprender a no hacer lo que él hizo. Amén. Mire, primero vamos a ver a Lot. Amén. Vamos a ver dos aspectos acerca de Lot. Lot, como le digo, amaba más el mundo que a Dios. Representa a los cristianos que sí son cristianos, son salvos, pero primero ellos antes que a Dios, e incluso primero ellos antes que otros hermanos. Esos cristianos son representados por Lot. Lot es una sombra de ese tipo de cristianos. Vamos a leer el 13, capítulo 10. Leamos desde el versículo primero, desde el versículo 1 del capítulo 13, para que entendamos más donde Abraham y Lot se separan. Amén. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot, o sea, su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho antes. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Nos detenemos ahí un poquito. En el capítulo 4 dice que allí invocó Abraham a Jehová. Amén. Ahí buscó a Jehová, pero de Lot se dice que igual era riquísimo y tenía mucho dinero, pero no dice que buscó a Dios en ese lugar.
El versículo 7, continuamos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham, sus empleados se podría decir, ganado de Abraham, y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra de Canaán. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Realmente era tío y sobrino, es decir, lo que quiere decir somos familiares. Somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti?, dice Abraham. Le dijo a Lot: yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso le dijo a Abraham, le dio a escoger a Lot. Abraham le dio a escoger a Lot. Entonces, el versículo 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Es decir, cuando Abraham le dio a escoger, le dijo: si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Por eso no hay problema, le dijo Abraham. Entonces, Lot ahí empezó a ver por sus propios. Podrían haber repartido, ¿no? O sea, la parte que era de riego, como dice la Biblia, que podía producir mucho. O sea, tomamos la mitad de aquí y la mitad de la parte seca. Sí, mitad y mitad. Los dos podemos agarrar de riego, los dos podemos apartar. Eso es lo que se debería hacer, algo justo. Pero Lot, dice la Biblia, que alzó sus ojos y dijo: ajá, para allá está seco y no hay nada. Pero para acá dice que era una llanura, era planicies, y dice que era de riego, es decir, no tenía que esperar a que lloviera, ¿sí? Nosotros en nuestros pueblos, cuando no llueve, tenemos que esperar para sembrar de temporal, le llamamos nosotros. Es decir, el tiempo que llueve, se humedece la tierra, empezamos a abrir los surcos y sembramos. Y si no llueve, no hay cosecha. Pero ahí donde Lot escogió, dice la Biblia, era de riego. Es decir, si no llovía, ahí estaba el Jordán. De ahí podían sacar agua para regar y tener abundancia. Entonces eso fue lo que hizo Lot. Ahí comenzó su primer aspecto. El primer aspecto de Lot, cuando Abraham le dio a escoger, él miró por su propio bien y no fue justo con Abraham. Pero Abraham no quería justicia, sino que Abraham era su manera de ser. Era un aspecto hermoso de Abraham. Miró por su propio bien. Ahí Lot. Aspecto número 2. Y es terrible, este aspecto de Lot. Dice el segundo aspecto: fue moviendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. En el mismo capítulo 10, vamos a leerlo otra vez. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Cuando dice como el huerto de Jehová, ¿usted se puede imaginar cómo era el huerto de Jehová? O sea, lo dice para decir que había abundancia. Nunca habría producía hasta encima de las piedras, o sea, había de todo. Era muy fructífero el huerto de Jehová. O sea, cuando vamos a Génesis al principio, dice la Biblia que todo había ahí. Entonces, como el huerto de Jehová, y luego dice la parte B del versículo 10, dice: como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Cuando dice Egipto, se refiere al Nilo, que había mucho riego y producía de todo. Había mucha agua. Dice: en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y mira el versículo 11, hasta siento escalofrío solo de pensar esto, hermanos. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y el 12 dice: y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Es decir, no se conformó con las llanuras que estaban al lado del Jordán y la riqueza y la producción que había en ese lugar,
sino que él miraba por su propio bien y no se conformaba. ¿Se acuerda cuando dice, hay un dicho que dice, el rico mientras más tiene, más quiere? Abraham no era así, sin embargo Dios le bendecía y era riquísimo y tenía demasiado, mucho más que Lot. Pero Lot no se conformó con la llanura y la parte que era como el huerto de Jehová, de riego, sino que dice la Biblia más adelante que Sodoma y Gomorra había mucha provisión. Entonces dijo Lot, ajá, para allá voy a ir extendiendo mi negocio. Y fue moviendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma, como dice la Biblia. El versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero a Lot no le importó que la gente fuera mal. Ellos ya sabían que ellos seguían a Jehová. Él estaba aprendiendo con su tío Abraham a ser un hombre de Dios. Uno, en inglés se traduce como un hombre de Dios, como un hombre santificado. Cuando mencionan a Abraham, lo mencionan de esa manera. Y Lot estaba aprendiendo igual, pero él, cuando se apartó, él no le importó, sino que se fue alejando y se fue metiendo donde no se debería de meter. ¿Qué nos enseña, hermanos, esto a nosotros los cristianos? Que no debemos de irnos metiendo al mundo más de lo que el Señor nos lo permite. Dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos. ¿Para dónde nos vamos a ir? Estamos aquí, no nos podemos ir a ningún lugar. Pero no, eso no quiere decir, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? No todo me conviene. Entonces, estamos en este mundo, pero somos extranjeros y peregrinos, vamos de pasada. No podemos de meternos, el extranjero y el peregrino va de pasada. No se puede meter a la cultura. Nosotros, porque vivimos en este país, aquí vivimos ya. Pero alguien que va de pasada no se puede meter a la cultura, no se puede meter a los negocios, no se puede meter en nada, porque va de pasada. Entonces, en este mundo, hermano, nosotros vamos de pasada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y por tanto no nos debemos de meter a las cosas de este mundo. Me refiero a las cosas pecaminosas, a las cosas que les gusta este mundo. Decía el pastor Jerry en su predicación, y me llamó la atención. Cuando un extranjero va pasando y un peregrino, no dijo peregrino, dijo extranjero, su manera de hablar es diferente a los de la nación. ¿Sí me entiende? Cuando va un extranjero que va de pasada por este país, él no entiende nada. Va de pasada, él no entiende el lenguaje. Porque la persona de ese lugar habla otro idioma, habla diferente. Entonces, en nosotros como cristianos es lo mismo, hermanos. Ellos hablan otro idioma, la gente del mundo habla otro idioma diferente al de nosotros. Y ellos no entienden nuestra manera de hablar, porque nosotros hablamos un idioma diferente, un idioma basado en nuestra caminata con Dios. Y ellos dicen, tú sí que eres raro, ¿por qué no te tomas una cerveza? A veces yo viví mucho tiempo, 5 años, entre gente que tomaba y se drogaba, bueno, de todo. Y me decían, no, es que agárrala, aunque sea en la mano, decía, aunque no te la tomes. ¿Cuál era el sentido? No, agárrala en la mano. Y yo me molestaba ya al último, de tanto que me insistían. Pero nunca la toqué ni siquiera, ni una gota entró en mi cuerpo de licor, de vino ni de cerveza. No sé qué sabor tiene, lo ignoro por completo. Pero me decían, no, es... Y ellos no entendían por qué yo era así. Empezaban a hablar de cosas y yo me alejaba, de cosas inmorales, yo me alejaba. Un tiempo pues se empezaron a meter cosas raras ahí a la casa y yo para dónde me iba, yo no podía hablar ni un poco de inglés, pues todavía no, pero ya me defiendo. No tenía carro, no conocía la ciudad, tenía que estar allí. Pero cuando ellos vieron que yo hacía eso, uno de ellos dijo, él se apellida Vargas, Sixto Vargas. Dijo, a mí me gustaría tener un hijo como él. Yo no soy especial, ni nunca quiero ser ejemplo, ni quiero ponerme por ejemplo, pero es mi testimonio, es mi vida. Porque cuando empezaban a hablar de cosas sucias, yo me apartaba. Una vez pusieron películas feas y yo me salí.
y en su borrachera me dijo, a mí me gustaría tener un hijo como él, o a mí me gustaría que él fuera mi hijo, dijo. No entienden a veces que uno es diferente y uno debería ser, no se debería de inmiscuir en las cosas de este mundo. A veces se ensucia uno porque tiene que estar uno fuera, con lo que ve, con lo que escucha, con lo que toca, pero debemos de retraernos lo más que podamos. Pero Lot no le importó, hermanos. Él se fue metiendo, fue moviendo sus tiendas. Ahora le explico qué quiere decir las tiendas. ¿De qué nos habla las tiendas? ¿Qué exactamente? Ahora, ¿qué diferencia hay una casa que usted pone su fundación, sus cimientos, construye su casa bien hecha y a veces no, quiero de los mejores materiales para que dure 100 años o más? ¿Qué diferencia hay una casa de esa con una tienda de campaña en donde vivía? ¿De qué les habla? De que la tienda no es para quedarse para siempre, ¿sí? Y una casa es para quedarse ahí, pues, hasta que Dios la recoja, hasta que pase a mejor vida, como luego dice. Entonces la tienda, la casa es para los del país, para la gente que no es extranjero, no es peregrino, no va de pasada. Las tiendas nos hablan de que somos peregrinos, vivimos ahí solo por un tiempo. Y dice la Biblia, y levantó Abraham su tienda y la movió de lugar. Es decir, la iba moviendo solamente porque iba de pasada hasta cruzar la nación. De eso nos habla las tiendas, de que somos peregrinos, vamos de pasada y vamos moviendo las tiendas conforme vamos cruzando la nación. Pero Lot las movió al lugar equivocado, ¿sí? ¿Para dónde las movió Lot? Para Sodoma, las fue moviendo hacia Sodoma. Ahora, ¿de qué nos habla ir moviéndolas hacia Sodoma? Sodoma era perversa en gran manera, contra Jehová dice, los hombres eran malos. Ahora, ¿de qué nos habla de ir moviéndolas? El adulterio, por ejemplo. Un hombre o una mujer no va a caer en adulterio de la noche a la mañana. Todo pensará con una sonrisa y al hombre le gusta, a la mujer le gusta. Luego se saludan y luego empiezan a platicar de algo y luego le dice, mi esposa no me comprende o mi esposo no me comprende, y va poco a poco. Mensajes de texto, ¿cómo se puede decir? Que no deben de ser, prohibidos, insinuantes, hasta que llega a caer al adulterio. Es decir, ¿se da cuenta? Fue moviendo sus tiendas poco a poco hasta llegar al adulterio. Ese es un ejemplo, pero hay muchas más en las que pueden caer. Muchas más. Usted piense ahí, saque sus propias conclusiones. ¿Cómo sería mover sus tiendas para llegar a las cosas sucias, inmorales? Para que alguien vaya y vea pornografía, necesita primero ver algo que no es tan bueno, diría. Como diría, si lo ponemos de A, C, B, o sea, en A no es tan malo, pero ahí pasa. En B, pues ya cuando pasa B, ya A no la ve tan malo porque ya lo pasó y está bien, y B lo ve más o menos y así hasta que llega C, D, E y ni cuenta se da y ya está metido. Y así, hermanos, eso es la manera de mover nuestras tiendas hacia Sodoma y Gomorra, donde no deberíamos de ir. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, hermanos, hay consecuencias si movemos nuestras tiendas hacia Sodoma como lo hizo Lot. Y es por eso que le digo que Lot es una sombra de cristianos que viven poco flojamente, que sí son salvos, no van al infierno, pero más adelante le voy a enseñar otras cosas que nos desanimarían a ser como Lot. Aún así, hermanos, cuando Lot se fue hacia Sodoma, Dios le salvó. Todos sabemos la historia.
No le voy a contar toda la historia, pero usted sabe que Dios mandó unos ángeles para destruir a Sodoma. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, para destruirlo por completo, llegó primero con Abraham. Dice: ¿acaso destruiré a estos lugares sin decirle a mi amigo Abraham? Dice Dios. Y Dios mandó ángeles. Uno de ellos era el mismo Señor. Llegaron con Abraham a la hora del calor del día. Dice: y Abraham estaba bajo de un árbol a la calor del día por su tienda, y los encontró, les preparó comida, esto, lo otro. Y en la tarde, dice, alzaron sus ojos hacia Sodoma, los ángeles, como diciendo, ya después de que comieron su cabrito, su cordero y panes, no sé por qué tanto prepararía, pero yo me puse a leer una vez y a investigar. Eran 40 kilos de harina que preparó Sara. Le dijo: entra rápido y toma, ahí dice la cantidad de harina, prepara unos panes en el rescoldo, y dice que fue y le dijo al criado que preparara un cordero engordado, o sea, de los mejores. Y después en la tarde, cuando ya hubieron comido, dice, entonces, dice, los ángeles alzaron sus vistas a Sodoma, ya llenos y ya todo. Dice: ahora sí, van a ver lo que es bueno, se puede decir, y se fueron. Entonces, Abraham y Dios estaban diciendo: Señor, no lo destruyas, no destruyas estas ciudades. Si hubiera 50 justos, ¿lo destruirías? No, pues no. ¿Y 40? No, pues tampoco, hasta llegar a 10. Y no hubo ni 10, hermanos. Entonces, bueno, está bien. Entonces los dejó, se fue. Llegaron a Sodoma y los encontró Lot afuera. Dice que estaba allá afuera, y los encontró y les dijo: vengan, quédense en mi casa. Si he dado gracia delante de sus ojos, quédense conmigo, mañana seguirán. No, él dijo: aquí nos quedaremos en la calle. Y dijo: que esa es una locura. O sea, que alguien se quedara en la calle en tal maldad en esa ciudad, sería como un suicidio. Pero dice que él altercó con ellos y les insistió y los convenció, y se quedaron a dormir en su casa. Y usted sabe lo demás. Lo sacaron a la medianoche, porque él no se apuraba. Le dijo: tienes aquí hijos y hijas, yernos, saca todo, dice, lo que tienes, porque vamos a destruir la ciudad. ¿Por qué? Porque ya antes habían llegado, dice, todo el pueblo, dice, desde el más grande hasta el más pequeño. Y se lo digo de esta manera, para tratar de abusar de los ángeles. Dice la Biblia: saca a los hombres que han llegado hoy a tu casa, porque los queremos conocer. Pero no hablaba de: hola, ¿cómo estás? Soy fulano de tal. No, hablaba de cosas perversas. Desde el menú hasta el mayor, dice, desde el más pequeño, niños, hermanos, iban ahí con la misma intención. Entonces, por eso Dios, tal maldad había llegado, dice, a los ojos de Dios, hasta la presencia de Dios. Por eso vamos a destruir este lugar. Entonces, aunque Lot vivía ahí, hermanos, lo salvó. Aunque se metió en medio de esa suciedad, Dios lo salvó. Que nos enseña que el cristiano, aunque sea un poco ahí metido en el mundo, sí es salvo, pero habrá cosas de las que no va a participar. Dice la Biblia que Lot era justo. ¿Y sabe qué? La descendencia de Lot, hermanos, que no quedó más que sus hijas, y lastimosamente tuvo 2 hijos con sus hijas, uno con cada uno, por incesto. Estos son los amonitas y los moabitas. Amén. Son los amonitas y los moabitas. Esa descendencia, dice la Biblia, nunca entraría en la congregación de Dios para siempre, por sus generaciones. Pero el Señor igual los respetaba, porque eran descendencia o familia de Abraham, su amigo, por amor a Abraham, no tanto porque ellos eran buenos. Entonces, así como Lot fue librado, nosotros también podremos ser librados del infierno, porque somos justos, somos justificados pues por la fe en Cristo. ¿Se acuerda? Dice el versículo: tenemos entrada a esta gracia y somos salvos. Pero ¿sabe qué? Así como ellos nunca entrarían
en la congregación de Dios, si vivimos de esa manera, sí somos salvos del infierno, pero nunca llegaremos a ver cara a cara a nuestro Dios en la gloria. Nunca estaremos cerca de Él. Seremos salvos del infierno, eso sí, pero de lejecitos. Nadie, dice la Biblia, que viva de esa manera estará en la presencia de Dios. Así como Lot fue salvo por misericordia, el justo Lot, dice la Biblia, así si vivimos de la misma manera y tratamos de meternos al mundo, quizá sí podremos ser salvos del infierno, pero hasta ahí. No conoceremos más a lo largo de los años, en la eternidad, para siempre. Nunca miraremos al Señor cara a cara, ni disfrutaremos de su gloria en su trono alto y sublime, como dice la Biblia. Nunca llegaremos ahí. No somos de este mundo, por lo tanto debemos de buscar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Colosenses 3. Lo demás usted ya sabe la historia, lo que le pasó a Lot. Lot fue sacado, dice la Biblia, por los ángeles en la mañana ya. Eso comenzó en la noche, en la tarde antes de dormir. Y en la mañana le decía, levántate. Se imagina, si a mí me dicen en la madrugada, si Dios nos dice, hermanos, le va a caer algo aquí, fuego, salgan rápido. O sea, si escuchamos, Lot sabía que eran ángeles de Dios, porque habían cegado a toda la multitud que estaba afuera, y Lot había visto cosas sobrenaturales en el futuro. Él sabía que era de parte de Dios. Sin embargo, en vez de salir rápido, huir con sus dos hijas, porque dice que fue a ver a los yernos, a los que tomarían a las hijas, y dice, pero a ellos les pareció que bromeaba o que estaba jugando. Entonces lo ignoraron y ahí se quedaron. Entonces tomó a sus dos hijas, y como él no se apuraba, ¿sabe qué hizo? Los ángeles lo tomaron de la mano, tuvieron que tomarlo de la mano y se lo llevaban como niño chiquito para sacarlo fuera, porque si no, ahí lo hubiera agarrado el fuego. Así estaba de acostumbrado a vivir en ese lugar Lot. Y como le digo, lo demás es historia. Lo sacaron, se fue a la ciudad de Zoar, y de ahí dijo, se me da que hasta aquí me llega el fuego, entonces mejor me voy a una cueva. Se fue a una cueva, y en el capítulo 19 dice que ahí hubo incesto con sus dos hijas. Primero la mayor, déjele busco para no adivinar, y dio a luz, dice que hubo incesto con sus dos hijas. Primero la mayor, y tuvo un hijo, y llamó su nombre Moab, que es el padre de los moabitas. Amén. Y después con la menor, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es el padre de los amonitas, hasta el día de hoy, o sea, hasta el tiempo que se escribió esta parte. Y así terminó su vida de Lot. Nada agradable, hermanos, a los ojos de Dios. Por donde usted lo quiera ver, es una vida terrible y un testimonio terrible el que dejó Lot. Y como le digo, fue salvo por justicia, por amor a Abraham. Permítame ver si lo encuentro. Primero le voy a leer Deuteronomio capítulo, si no quiere ir está bien porque solo voy de pasada. 2:9 dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot, a los amonitas y a los moabitas, para no dejarlos sin ninguna cita. Pero más adelante hay más citas donde dice que ellos nunca participarían de las cosas de Dios. En Pedro, parece que no lo apunté. Sí, en Pedro, mire, aquí le voy a enseñar por último para dejar el tema de Lot. En Pedro capítulo, segunda de Pedro capítulo 2, si usted quiere apuntarlo. Segunda de Pedro 2, capítulo 4 en adelante dice,
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y a Gomorra, reduciéndolas a la ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y dice el 7, mire lo que dice el 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El justo Lot dice, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, dice, porque este justo, dice, que moraba entre ellos, entre ese pueblo perverso. ¿Usted se imagina vivir entre pura gente que hacía eso a diario? Y aún hasta los ángeles de Dios querían hacerle lo mismo. Dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Abrumado, dice, y afligía su alma justa. Pero ponga atención, él sí se abrumaba y decía, oh, qué barbaridad. ¿Sí me entiende? Qué pecados. Y esos niñitos, ¿cómo pueden hacer eso? Y ese más viejo ya de tantos años, lo miraba todos los días y se abrumaba y se afligía su alma justa. Pero ¿puede notar usted algo ahí? No hacía nada por salir de ahí. Estaba acostumbrado a vivir en la sociedad. Sí era muy abrumado según la Biblia. Y afligía su alma y le podía en el corazón. Pero hasta ahí. No hacía. Él podía salir. Él tenía riquezas. Él podía, no iba a morir de hambre. Podía ir a otro lugar. Y si se iba, le aseguro, si se iba por dejar toda esa suciedad y toda esa maldad, a donde fuera Dios le iba a bendecir aún más que como estaba bendecido ahí en ese lugar. Iba a tener más abundancia, porque así es el Señor. Así es el Señor. O sea, ¿cómo Dios te va a quitar esto y para dejarte allá padecer hambre? Bueno, y aún así, aunque fuera, si padecemos hambre por vivir en un lugar lejos de la maldad, está bien, pero aún así Dios le iba a bendecir. De eso estamos seguros. Pero él nomás afligía su alma y sí le podía mucho lo que miraba, pero no hacía nada para salir de ese lugar. A veces nos pasa lo mismo, hermanos. Vemos la maldad y vemos cosas así y decimos, hasta sabemos en nuestro corazón y en nuestra mente que eso nos va a dañar, nos puede perjudicar nuestra vida espiritual, pero ahí vamos de metidos, como luego dice. Gente cristiana que vive así como vivía yo, entre esa gente por 5 años, sabe que le va a hacer mal y ahí está, no le importa. Y yo ahí estaba, no sabía ni para dónde ganar, gracias a Dios que nos movimos para este lugar en el 2003, para Elizabeth City. Gracias a Dios, pero aún así, hermanos, yo me ensucié. Era imposible de vivir entre la suciedad, o sea, que hay un fango ahí sucio y apestoso, y usted pasa por ahí, pasa y sale al otro lado donde ya está seco y sigue caminando. Imposible de no ensuciarse. Aún ahí, aunque yo, como Lot diría, me apartaba lo más que podía, aún ahí me perjudicó mi vida espiritual. Y ahora, gracias a Dios, estamos por acá y es diferente. Así hacía Lot, de la misma manera, hermanos. De la misma manera, y nosotros debemos de tratar de si ya estamos ahí, tratar de salir. Y si no estamos ahí, no movamos nuestras tiendas, no movamos nuestra vida de peregrino hacia el lugar donde está la gran ciudad y la gran abundancia, ¿no? Porque ahí hay perdición, según la Biblia. Hasta ahí dejamos el tema de Lot. Y Abraham solamente tengo un poquito porque la escritura habla por sí solo, no hay que explicarlo mucho. Primer aspecto de Abraham. Abraham no puso sus propios intereses antes que Lot y le dejó a escoger, ¿se acuerda? Abraham le dejó a escoger a Lot y le dijo,
Adelante. Bueno, ahí vemos claramente a alguien que ama más a su prójimo, que es justo, que la economía y las cosas de este mundo no le van a cambiar. ¿Sí? Le dio a escoger. Y él escogió, él se fue para la parte de la llanura donde no había, era parte desértica, no pasaba el río ahí cerca. Era donde vivía, era la tierra de Canaán que Dios había prometido, pero ahí vivía todavía el amorreo, el cananeo, el jerjeseo y todos ellos, a los cuales el Señor los sacó por lo mismo, porque había maldad en extrema, maldad inmoral. A ese mismo lugar también había gente mala, pero Dios lo había mandado para allá. Ese era la única diferencia. Y a Lot no lo había mandado, él se fue a meter ahí. Es decir, Dios lo había mandado. Ese está en donde leímos hace rato en el principio, Génesis 13:9, donde Abraham, dejó a escoger a Lot. Aspecto número 2 de Abraham. Abraham escogió para sí mover sus tiendas hacia Mamre, que está en Hebrón. ¿Ve la diferencia? Lot llevó sus tiendas hacia Sodoma, hacia donde había maldad en extremo, pero Abraham, dice, se levantó de ahí. Voy a leerle. Bueno, terminamos en el 13, donde terminamos de leer con Lot, y vamos al 14 y dice, 13:14 de Génesis, dice, Jehová dijo a Abraham, después de que se apartó de Lot, o sea, ya una vez que se separaron, se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, en la tierra de la promesa, donde Dios le había mandado, donde Dios le había dicho, a ti te la daré. Eso quiere decir la tierra de la promesa, donde Dios le prometió que le daría a él y a su descendencia para siempre. Cuando le dijo, mira el polvo, dice, y si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Cuando se dice el polvo, cada granulito de polvo, usted cuando ve se levanta el polvo, ahí van miles y millones de granos. Así, cada granito representa una vida, un alma que Dios le daría en descendencia a Abraham. Y fue al encinar de Mamre, que está en Hebrón, la tierra de la promesa. Significa, y mire, un dato extra, ¿sabe qué quiere decir Sodoma? Lugar profundo o muy fuerte. ¿No le da algo ahí curiosidad? Lugar profundo, usted cae ahí a lo más profundo, difícilmente saldrá de ahí. O un lugar fuerte que lo atrapará y no lo dejará salir. Eso quiere decir Sodoma, pero en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, es la tierra de la promesa. Lo que Dios dio, a diferencia de lo que Lot escogió. Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Ha habido conflictos a lo largo de los años, pero al fin un día habrá paz, y dice la Biblia que Dios establecerá su reino, Jesús establecerá su reino para siempre en ese lugar, y su sede de gobierno será en Jerusalén, allí en ese mismo lugar que Dios prometió a Abraham. Vaya conmigo, para ir terminando, vaya conmigo a Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 dice, refiriéndose a Abraham, los hombres de fe, ¿se acuerdan? Que están en Hebreos, también aquí menciona algo relacionado, cómo debe de ser.
dice vivir como siervos de Dios, dice mi encabezado, no sé cómo dice el suyo. Dice, amados, dice el apóstol Pedro a la iglesia, dice, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuevamente, amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire cómo relaciona los deseos carnales con la gente que vive ahí, en la ciudad malvada. Y el abstenerse de las demás cosas del mundo como un peregrino, como un extranjero, alguien que va de pasada y que no debe de participar de todo eso. Pero mire, le voy a leer el contexto. Leímos el 11, acuérdese, mire lo que dice el contexto del 9 en adelante. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, después de eso, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando dice que nos abstengamos de todo eso como peregrinos, antes en el contexto nos habla que somos linaje escogido, que somos pueblo adquirido por Dios. Por tanto, al ser pueblo adquirido por Dios y linaje escogido, y que somos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, entonces, si somos ese pueblo escogido, nos debemos de abstener de las cosas de este mundo, como extranjeros y como peregrinos. Vaya a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 11, y vamos a hablar un poquitito aquí en estos versículos de Abraham. Hebreos 11, capítulo 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredero, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, ¿ya ve? Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Aunque era la tierra prometida, hermanos, él estaba como extranjero porque no era el tiempo de que él la tomara, porque era para su descendencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, siendo que ya era prometida, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, también a ellos se les había dado la promesa, la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No había puesto su mirada en las cosas, ya la tierra ya había sido prometida. Él la podía reclamar a Dios y decirle, Señor, pues, ¿por qué no me la das de una vez? Sino que vivió como extranjero, viviendo en tiendas. ¿Y por qué? ¿Por qué no reclamó nada? Dice, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él anhelaba algo diferente. Él anhelaba estar con Dios en su gloria. Él no ponía ¿por qué cree que le dejó a Lot escoger? Porque él no ponía su mirada en las cosas de este mundo. Él dejó ahí la tierra prometida y vivió como extranjero porque él tenía puesto la mirada en la ciudadanía celestial, no en las cosas de esta tierra. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos. O sea, Sara, Abraham y todos ellos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo miraron, ¿se acuerda Moisés? Solo lo divisó,
y lo saludó, se podría decir, como dice ahí, y lo confesaron sabiendo que eran extranjeros, que iban de pasada, nada más, y ellos tenían una ciudadanía más excelsa en los cielos. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. ¿Ya ve? Buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tiempo tenían de volver. Versículo 16. Pero anhelaban, fíjese, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad en el cielo. Hermanos, si nosotros nos olvidamos de las cosas de este mundo que nos atraen y no ponemos la mirada en las cosas de la tierra, sino en el cielo, las cosas que nos esperan, una patria mejor, Dios no se avergonzará. Dios no se avergonzará de ser Dios nuestro. Si Dios no se avergonzará de ser nuestro Dios, quiere decir que también se puede avergonzar entonces de los que buscan las cosas de este mundo, que se dicen cristianos, pero buscan establecerse en este mundo y buscar como Lot las cosas del mundo. Por último, dele vuelta unas cuantas hojas hasta Filipenses. Como es el último, le voy a esperar. Y con esto terminamos. Dios, hablando la palabra en su escritura, dice: si me fuere, dice Jesús, os prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Filipenses 3:20 dice de la siguiente manera, Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. No somos de esta tierra, hermanos. Vamos de pasada. Así es que no busquemos las cosas de este mundo, sino hagamos lo que dice Colosenses 3. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No hagamos lo que hizo Lot. No movamos nuestras tiendas hacia Sodoma, porque habrá consecuencias. Si hacemos eso, nunca miraremos a Dios cara a cara en el futuro. Sí seremos salvos del fuego, como dice aquí, como fue salvo Lot, porque era justo y afligía su alma cada día por la nefasta conducta que miraba, pero como no hizo nada para salir de ahí, sí era justo y fue salvo, no fue al infierno, pero nunca su descendencia entrará a la congregación de Dios, ni estará en la presencia de Dios. Así pasará todo aquel que quiera seguir las cosas de este mundo. Pero si hagamos lo que hizo Abraham, esperemos una ciudadanía diferente. Como dice el último versículo que leímos, nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. No somos de aquí. Gocémonos y pensemos, como dice ese versículo que cité hace rato, donde dijo el Señor Jesús: si me fuere
a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una alabanza que no está en el himnario, creo, en el himnario digital, que dice: cuando pienso en el cielo soy feliz, un lugar hay preparado para mí, no me aferro a lo que es terrenal, en el cielo, ¿ha oído? En el cielo me espera mucho más, dice. No nos aferremos a este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el Señor permanece para siempre. Y los que confían en Él, dice que son igual, dice la Biblia, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les animo a seguir adelante. Les amamos, como siempre le digo, y siempre oramos por ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.